En este espacio en donde yo siempre estoy buscando gente que tenga potencial para despertar la emoción y que nos venga a traer esa cuota de humanidad que se está perdiendo. Hoy nos visita Guillermo Bianchi. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, muy cómodo. Me alegra mucho porque de eso depende también que uno pueda sacar lo genuino que tiene para dar, ¿no? Y que hable, porque mis entrevistas nunca tienen un guión, siempre son una charla. Como una charla, claro. Esa es la idea. Sí. Guillermo, hace poquito yo me encontré tu poesía en un muro. Y hace poquito estuviste llevando tu voz a un encuentro. Sí. Contanos cómo fue madurando tu poesía y cómo llegaste a la instancia de decir, bueno, me invitan y voy y comparto. Bueno, me parece que el tema de los festivales está muy relacionado con referencias de otros poetas, con la búsqueda de nuevas voces, con también las interacciones que hay en las redes entre poetas, entre organizadores de festivales. El primer festival al que yo fui, no me acuerdo bien, pero me parece que fue en el 2012, y me recomendó Jorge Bocanera, mi gran amigo y la persona que me ayudó muchísimo a insertarme de algún modo en un mundo donde, si bien a través de la poesía, a través de la publicación de libros, a uno lo van conociendo, estuve en unas primeras lecturas en el 2010, 2011. Yo en realidad no publiqué hasta el año 2012, ya tenía 41 años cuando publiqué mi primer libro. Tuve 2 libros a punto de publicar cuando tenía 20 y pico de años, otro casi a los 30, que algunos de esos poemas los rescaté y están en La luz de los vencidos, que es mi primer libro, pero la mayoría los fui corrigiendo, se cambiaron tanto que terminaron siendo libros distintos al que luego sí publiqué, y también pienso que fue un acierto no haberlos publicado porque estaría arrepentido, sobre todo de algunos poemas que luego fui mejorando, ¿no? Uno va mejorando, uno va corrigiendo. Decía Hellman, la mejor manera de corregir un poema es corrigiéndose a uno mismo, ¿no? Adquiriendo experiencias, adquiriendo nuevas lecturas, comprendiendo diferentes formas del lenguaje. La poesía es un lenguaje aparte, ¿no? Es algo que uno tiene que percibir, no, está en el aire, pero tienes que encontrar esa voz. Y ahí Jorge me invita un día, porque él había ganado el premio Ramón López Velarde, que fue un gran poeta modernista mexicano, y al año siguiente el organizador, ya fallecido, José de Jesús San Pedro, creo que es su nombre, le pregunta, le pide recomendarme un poeta argentino, bueno, y él me recomienda a mí, entonces me invitan. Ahí conozco otros poetas, mexicanos, colombianos, que también me fueron invitados. No es así, es como que te van reconociendo y bueno, y seguramente le habré gustado a algunos gestores culturales que decidieron elegirme para sus festivales, lecturas, ciclos de poesía, etc. Y así me fui, conectando con otros poetas, conociendo sus obras, conociendo ese mundo que subyace, ¿no? entre los poetas y que es tan enriquecedor, ¿no? A mí me encanta los festivales porque conocer, no solamente por el hecho en sí, sino por la función. Creo que el poeta, si hay alguna función social que cumple, es esa, la de ir a expresar su poesía, a representar a tu país, ¿no? Frente a chicos pequeños que te preguntan, de todas las edades, ¿no? Que te preguntan cómo empezaste a escribir, por qué es la poesía, que le recomiendes autores. Creo que la mejor manera de difundir la poesía es en esos festivales.
festivales y a través de la experiencia de cada uno, ¿no? ¿Y te cambia la manera de escribir ese intercambio? Yo pienso que todo intercambio te genera nuevos impulsos de escribir y te genera nuevas influencias, por supuesto. A mí, por ejemplo, la poesía centroamericana, yo estuve en muchos países de Centroamérica y varias veces. Porque bueno, tengo ahí, ¿no? Gente que me conoce y bueno, le gusta lo que hago y me invita, entonces bueno, he estado en varios países y en diferentes ocasiones. Y por ejemplo, la poesía hondureña me gusta mucho y posiblemente mi primera influencia fue las letras de tango. Hay algo de tango, mis primeros poemas, hay algo también del folclore, ¿no? Está muy presente lo argentino. Y más allá de haber leído de muy joven, en mi adolescencia leí, no sé, agarré la generación del 27, la leí toda y seguí con la del 98, con otros poetas españoles, con el Siglo de Oro. Después, el simbolismo francés, leí todos los franceses, o sea, trataba de meterme en diferentes, la generación beat, ¿no? Como que uno va tratando de atravesar y se sorprende. Es una búsqueda, exactamente, muy bien dicho, es una búsqueda. Es una búsqueda que uno, en ese momento yo no me da cuenta que era una búsqueda, ¿no? Para mí era una cuestión de adquirir conocimiento y aparte de placer. A mí me produce mucho placer leer poesía. Yo vivía a un par de cuadras del Parque Rivadavia. En esa época, recién estábamos hablando de libros, bueno, en esa época era montañas de libros, los puestos eran pero impresionantes. Y yo tenía una lista, esto le contaba a Tony Guevara, el poeta que organiza el Festival del Atlántico, donde estuve ahora en Honduras, que yo tenía una lista en la cual estaba Roque Dalton y él era muy joven en ese momento, me lleva 3, 4 años. Yo tendría 15 y él 18. Y yo ya no sé, andás a ver de dónde saqué, supongo de los suplementos culturales saqué su nombre, salvadoreño. Y el gran poeta salvadoreño Roque Dalton, que yo lo había leído, no sé, andás a ver, en Cultura Nación, que sacaba Clarín los domingos, o en alguna revista. Yo compraba muchas revistas de poesía que existían en esa época, te hablo de los 80. Y a Jorge Bocanera lo conocí así, leyendo en 2 o 3 páginas 10 poemas de él. Y me quedé sorprendido, dije, este es una bestia. Y salí a buscarlo. Iba al parque con una lista y iba tachando, como la figurita, ¿no? Iba tachando los libros que conseguía. La gran mayoría eran poetas latinoamericanos, que era lo que más me gustaba y lo que me sigue gustando. Creo que la poesía latinoamericana, para mí, me gusta mucho. Bueno, obviamente. Hay una marca identitaria. Obviamente, claro. Al menos, totalmente, al menos es lo que más me conmueve, ¿no? Después reconozco los grandes poetas, obviamente, de Norteamérica, de Europa, pero a mí me conmueve la poesía latinoamericana. No hay nada. Vallejo, para mí, no es imposible de igualar con nada, o sea, no hay nada a nivel lenguaje, ¿no? La fuerza poética, la intensidad y el dolor de ese tipo cuando lo expresa en la poesía no se compara con nada. Y allí fui conociendo, ¿no? Conociendo todas esas. Sin embargo, a mí siempre me tiraba ese acento tanguero, esa cosa, ¿no? Relacionada con las letras del tango, del folclore también. Y también mi viejo escuchaba mucho a Serrat cuando yo recuerdo el disco Retrato que trajo, ese es del año 78. Y antes que eso creo que Mediterráneo, del 76 si no me equivoco. Los tenía los dos. Y recuerdo yo que copiaba las letras, ¿no? Que son poemas, ¿no? Serrat es un poeta. Entonces para mí esa poesía, mis primeros poemas a los 7, 8, 9 años, también creo que me dieron una voz, un fraseo, ¿no? Una forma de decir. Y ese era mi conjunto de voces. Pero claro, luego, voy a tu pregunta, me encuentro con la poesía centroamericana, la hondureña, me encanta la poesía nicaragüense, tiene una riqueza pero extraordinaria. Hay grandes poetas nicaragüenses. En Honduras también hay buenos poetas. En El Salvador, bueno, Roque Dalton, ni hablar, es un poetazo que me influyó mucho. Y me pasa con los contemporáneos, claro que sí. Sí, claro que me enriquece su vocabulario, su forma de decir. Estuve varias veces en el Ecuador, donde también hay muy buenos poetas. Los poetas cubanos, la poesía cubana, me parece que es extraordinaria. Y todo eso, obviamente, fue modificando mi forma de ver la poesía, mi forma de entenderla y mi forma de escribir, sí, absolutamente. ¿Y la forma de entender la vida? También, claro, porque son diferentes visiones, ¿no?
cada cultura tiene una visión del mundo. Cuando decía Cardenal, cuando se pierde una lengua se pierde una visión del mundo, ¿no? Porque está en la lengua, como sobre todo en el indigenismo. Me parece que si bien en la Argentina nosotros tenemos un problema, que es conocemos mucho de poesía argentina, los poetas nacionales me refiero, pero nos falta poesía centroamericana, nos falta poesía de otros países, nos falta... Conocemos por ahí poetas brasileños que son muy buenos, pero creo que deberíamos tener más llegada a esa poesía. Y a veces las políticas culturales Sí. determinan un diseño curricular Exacto. que favorece Sí. lo europeo en Totalmente, general, ¿no? claro. Sabemos mucho de poesía europea, sabemos mucho de poesía, hasta de Alemania, ¿no? Los grandes poetas. Pero no sabemos de Roberto Sosa, el gran poeta hondureño, por ejemplo, no lo conocemos. Y así tantos, ¿no? Clementina Suárez, qué sé yo. Eunice Ory, una gran poeta de Costa Rica. No lo conocemos. Y de Bravo, Jorge de Bravo, también un poeta de Costa Rica, que son leyendas en sus países, ¿no? Son muy reconocidos. Sí conocemos poesía chilena, eso está muy a la mano, pero creo que deberíamos, yo sé que hay cátedras, yo no tuve la suerte de ir nunca a estudiar, bueno, en estos lugares donde te enseñan escritura creativa, pero que yo sepa no se habla mucho de esas voces, ¿no? De la negritud, del indigenismo, ¿no? Y yo tengo mis reservas con respecto, no desmerezco, pero sí entiendo que hubo escritores que no necesitaron para ser grandes escritores, y los poetas lo mismo, pero a mí se me viene, por ejemplo, Borges, no necesitó ir a estudiar escritura creativa. Claro. No está mal, me parece que debe ser muy interesante, ¿no? Sí, por autores, supuesto. sobre todo el contacto. Yo creo que yo formé parte de un grupo, nos pusimos de nombre La Contracurva por una anécdota, una ruta yendo a Santa Fe, yendo a visitar a la poeta y narradora Patricia Severín, que vive en Reconquista, la ciudad de Reconquista. Bueno, estábamos yendo en mi auto, todos los poetas de ese grupo, del taller de Laura Yazán, y nos llegábamos porque ella nos había indicado que había un lugar donde, estamos hablando del 2008, no teníamos ni GPS, pero dice, hay una curva y una contracurva. Girando por esa contracurva ya salen a un camino que los lleva derecho a mi casa. Bueno, la contracurva estaba tapada por arbustos, digamos, ese hueco, ese pequeño hueco, y no lo veíamos. Entonces hacíamos la curva, pero nunca llegábamos a la contracurva. Volvíamos a dar la vuelta y en un momento dado empezamos a girar, a dar vueltas en el mismo lugar, hasta que alguien dijo, ahí parece haber un camino. Y vimos que sí, había un camino que nos llevó. Y de todo eso hicimos una metáfora. Ahí había un cuento. Ahí había un claro, exactamente. Hicimos como una metáfora poética, ¿no? Que tenía que ver con una cuestión hasta filosofal, o sea, metafísica. La curva y la contracurva. Y le pusimos al grupo la contracurva. Estaba en ese grupo que sigue, para mí sigue vivo, ¿no? Porque seguimos siendo amigos, seguimos existiendo como poetas. Miriam Berkowski, Leonardo Germer, bueno, Laura Yazán, obviamente, Marilena Martínez Probeto, todos buenos poetas. Abel González, y un poco apadrinados por Jorge Bocanera, que era nuestro maestro, ¿no? Nuestro inspirador. No quiero olvidarme a nadie. Alejandro, la China Nor, muy buena poeta. Era siempre, vos cuando estás en un grupo hablas de poesía, hablas tus cosas, obviamente, cosas personales, como cualquier grupo de amigos, pero se habla mucho de poesía, y eso es lo que te enseña, lo que te hace crecer, lo que te construye totalmente. Formula preguntas nuevas. Totalmente, claro. Bueno, en los festivales pasa eso. Vos te sentás en las mesas a comer porque te llevan a desayunar, te llevan a almorzar, te llevan a cenar, a tomar un café, después uno mismo se interrelaciona y se habla de poesía y te sacan libros. ¿Conocés a este tipo? No, ¿quién es? No, mirá esta poeta, una poeta argentina, Laura Yazán, que es muy conocida, pero otros se sorprenden cuando la ven. Y bueno, vas ampliando tu panorama, vas reconociendo lugares, zonas, formas de escribir, formas de pensar la vida. Te enriqueces, absolutamente enriquecedor. Todos esos festivales, todas esas comunicaciones que se dan
en un festival reciente, creo que fue el de Tegucigalpa, se llama Tegucicanta. Conocí a Waldo Leiva, a Elvira Hernández, dos grandes poetas, el cubano y ella chilena, premio nacional. Y creo que, bueno, así como he conocido un montón de otros poetas tan importantes, gente mayor, y si bien los había leído poco o los había leído mal, y sobre todo con Waldo Leiva tengo contacto actualmente, y él sube poemas a las redes y yo los leo y yo les comento, y él comenta poemas míos. Para mí eso es importantísimo, porque de otro modo no tendría esa posibilidad, ¿no? de conocer, de haber conocido a esos poetas, como conocí a Juan Manuel Roca, gran poeta colombiano, gran poeta, extraordinario, o a Codina, cubano, que lo conocí en Costa Rica. O sea, conocí a un montón de gente interesantísima. Y Guillermo, cuando vos lees Sí. a alguien antes de conocerlo, Uh-huh. y te llega después la persona Uh-huh. que se corresponde con esa voz, Sí. ¿qué te pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando vos conocés del otro algo que habitualmente, si lo trataste como vecino, no tenés de nadie? Por lo general, los poetas se parecen a su poesía. Por lo general uno, cuando lees a alguien, encontrás, bueno, el poeta abre su corazón para escribir, ¿no? Y abre su cabeza. Entonces vos encontrás ahí, bueno, su intelectualidad, su ternura, su rebeldía ante el mundo, ante las injusticias, bueno, y esa es la persona que lo escribe. Por lo general no me sorprende, nunca nadie me sorprendió demasiado. Si bien uno se sorprende tal vez por la personalidad, ¿no? Hablando de Roca, yo lo había leído, no demasiado, lo conocía, había leído bastante de él, pero leí muchísimo más, leí casi todos sus libros luego de conocerlo, porque de hecho me lo regaló. Un día entró al hotel, estábamos en una habitación al lado del otro, en Costa Rica, Hotel Presidente, y me golpeaban la puerta, estábamos por salir, y era Roca, que me trajo así una pila de libros de él, no sé, pero 8 o 9 libros. Yo tenía algunos que, o sea, que tengo un montón de libros de Roca que los leí todos, antologías, y claro, lo conocí muchísimo más, y conociéndolo personalmente más interesante es. Bueno, me sorprendió su personalidad, un tipo que con un sentido del humor, pero constante, y con una alegría de vivir, ¿no? Que vos por ahí leyéndolo, eso no lo sabés. Sí sabés que es un intelectual, un poeta pensante, con una agudeza, con un idealismo, ¿no? Medio anárquico incluso, y con una belleza tremenda. Pero sí es cierto que uno, cuando los conoce personalmente, esos poetas... Yo conocí a Lina de Feria, por ejemplo, una poeta cubana que falleció hace poquito, personalmente. Estuvimos conversando poco. Y claro, era una mujer muy ya enferma. No pude. Elvira Hernández también es una mujer muy seria, muy callada. Sí, uno va conociendo rasgos de la personalidad, pero creo que en la poesía se refleja quién es cada uno, ¿no? El poeta sabe reflejar eso. No sé qué pasa con, por ahí, un novelista, ¿no? El novelista por ahí es más, trabaja otra parte del intelecto, pero creo que los poetas, por lo general, los poetas, mira, yo si hay algo que me preguntás, lo que sí noto es que son toda gente muy humana, tipos que enseguida te abrazan, ¿no? O que enseguida entablan una relación muy cordial, muy amistosa, son gente tierna, gente dulce, gente, ¿no? Buena gente, todos llenos de buenos anhelos. Hay de todo, por supuesto, no estoy diciendo que todos los poetas somos buenos tipos, hay de todo. Pero por lo general hay una cosa del poeta, no cualquiera es poeta, me parece, ¿no? Creo Y que tenés que tener no son solamente una sensibilidad muy exacerbada, sino poder ver con el cristal con el que no ve nadie. Exacto. Y tener la valentía de decirlo. Totalmente, claro. Y de abrirse, y de romperse también, claro. ¿no? Bueno, acá en Honduras, en la ciudad de Omoa, estuvimos, una ciudad preciosa, un puerto, un muelle de pescadores, y se dio una
camaradería, una hermandad, pero que no ocurre siempre, de terminar, digamos, conversando hasta tarde, riéndonos, cantando. Saben muchas canciones en toda Latinoamérica. A veces yo me sorprendo, pero saben muchísimas canciones argentinas. Conocen a todos nuestros músicos, desde Leonardo Fabio hasta, no sé, Charly García, Fito Páez ni hablar, ¿no? Conocen a muchísimas canciones nuestras y las cantábamos, ¿no? Y nos reíamos y se armó un grupo bárbaro, de mucha afinidad, que creo que eso terminó una noche, la última noche nos reunimos todos a tomar unos tragos, conversar, leernos poesía, una noche que llovía como loco, y uno se mira a los ojos y se reconoce en el otro, ¿no? Te reconoces. Poetas de El Salvador, de Honduras, de México, de España, había una poeta, Carmen Nosal, que vive en México, y te reconoces en el otro. Había un poeta, Carlos Bonilla, de Costa Rica, esta chica de Guatemala, buena poeta, Heidi Marroquín, que no la conocía, pero me gustó su poesía. Una poeta de El Salvador, Aida Parra, o sea, todos buenos poetas. Fue un muy buen nivel este último festival de poetas, me gustaron todos, y además un muy buen nivel humano, digamos, mucha calidad humana había, y ya tiene mucha fraternidad. Terminamos, insisto, reconociéndonos los unos a los otros como poetas, como seres vivos. Creo que en este momento también hay una cuestión con lo humano. Los seres sensibles nos vamos empezando a reconocer y a amparar el uno con el otro, ¿no? Porque nos damos cuenta de que el mundo se viene abajo, de que estamos en un mundo distópico, absolutamente distópico, y que no lo podemos creer, sobre todo la gente de nuestra generación. No lo podemos creer que el mundo haya terminado en esto. Que existan tipos como Trump, ¿no? Como Milei, que existan bestias manejando el mundo, gobernando y tomando decisiones tremendas, que existan los genocidios, ¿no? Que siempre existieron, pero esto ya exacerbado. La deshumanización. Total y absoluta. Entonces, ahora que nos está pasando esto, ahora que vemos el mundo como lo estamos viendo, creo que nos estamos reconociendo y nos estamos juntando, ¿no? Que creo que esa es la idea, tenemos que juntarnos, los seres sensibles, las buenas personas, los que no queremos saber nada con lo que está pasando en el mundo, tenemos que juntarnos y tenemos que resistir a través de la cultura, del arte, de las manifestaciones, de lo que sea. Pero creo que es el momento, si no nos pasan por arriba. ¿El grito es la poesía? Y es una herramienta, sí, claro. Sí, ¿Y la canción? También, por supuesto, claro, también. ¿Qué te pasa a vos con la canción? Porque si bien es poesía, es una poesía que viene de la mano de la música. ¿Qué te pasa con la canción? Para mí, la canción yo creo que es, bueno, la canción es popular, la canción moviliza, la canción genera emociones que, si bien la poesía, a mí me emociona leer poesía, a todos nos emociona la poesía, pero la poesía es algo más íntimo, ¿no? La canción es popular, la canción estuve hace 2 días en el velatorio del Indio Solari. Ver gente grande, desde chicos de 10 años hasta hombres de 60, llorando, abrazándose, yo me abracé con un montón de gente, un artista popular, y todo el mundo cantando las canciones, ¿no? Las letras, la poesía del Indio Solari, la poesía de un Silvio Rodríguez, la poesía de un... Porque cuando yo relaciono canción con poesía, estoy hablando de un mensaje. Yo cuando era chico escuchaba, por mi viejo obviamente, por ejemplo, las letras de Manuel J. Castilla, las letras de Lima Quintana, ¿no? Todo el folclore que escuchaba mi viejo, bueno, obviamente Discépolo, Mansi, Espósito, ¿no? Todas las letras del tango, Lepera, me gusta mucho la letra de Lepera, tengo esa, viste que no usa el lunfardo, que es muy el preciosismo, muy cinematográfico, ¿no? Es muy interesante la letra. Exactamente, sí, bueno, pero tiene unas metáforas, tiene una poesía tan pura, tan fuerte y tan viva Lepera, ¿no? Y tan actual, porque vos escuchás las letras de Lepera, las canciones de Gardel, ¿no? Y tienen ese sentimiento actual, no envejecieron nunca. Y bueno, yo vengo de eso, ¿no? Vengo de la música, insisto, de Serrat. Las
las letras de Sabina, no todas, pero muchas me parecen extraordinarias. Y bueno, no voy a nombrar tantos otros que hemos escuchado desde siempre, y eso obviamente que es una gran influencia para los poetas. Todos los poetas escuchamos canciones y nos gustan incluso los poetas que fueron musicalizados, como Machado por Serrat, Miguel Hernández, o León Felipe, qué sé yo, muchos españoles han sido musicalizados. Alejandro del Prado, que musicalizó Bocanera, o tantos otros, Carnota musicalizó Bocanera, Nahuel por Sol de Peralta. Y bueno, esa poesía trasciende, la poesía del Indio Solari trasciende a la poesía misma, porque la trasciende a través de la canción. Hay gente gritando poemas, ¿no? En esa manifestación es una maravilla, gente cantando a los gritos un poema, porque es eso. No es una poesía declamatoria, sino cantada. Y creo que hay una relación muy directa, y creo que la canción también, obviamente, es resistencia, ¿no? O sea, toda la canción popular latinoamericana ha sido, por algo fueron prohibidos. Mercedes Sosa, para mí, lo que ha hecho Mercedes Sosa como su trabajo humanitario a través del arte, de la música, es impresionante, o sea, no tiene nombre. Y creo que eso debemos valorarlo, y creo que eso debemos reivindicarlo, y creo que tenemos que seguir el ejemplo. Y recién, bueno, a propósito de esto que mencionabas de que había gente gritando y cantando a propósito del Indio Solari, y dijiste hace un ratito, para mí todavía sigue vigente porque sigue viva, no me acuerdo a quién te estaba refiriendo. Es una suerte de realidad paralela a la de la poesía que hace que todo el mundo coexista y accione por una causa en el mismo momento, digamos. Cuando uno recupera también la voz de los que ya no están en función de una causa. Sí, claro. O sea, para mí, los que ya no están nos dejaron su literatura, su música, su poesía, y eso queda para siempre. Eso queda de la historia. Lorca, la poesía de Lorca, que ya no está por razones ajenas a la humanidad, ¿no? Fusilado por ser poeta, una cosa impresionante. Hellman, la vida, las cosas que le pasaron a su hijo, claro que nos deja las ganas de luchar, nos dejan todos esos poetas, el mismo Miguel Hernández que nombrábamos recién. Hace poquito Ana Gervasio, una editora, sacó en su Ediciones Linda y Fatal, se llama, sacó una antología de Miguel Hernández preciosa, que hay que reivindicar, porque no necesitan que lo reivindiquemos, pero sí hay que leerlos, hay que tenerlos a mano, hay que recorrer sus vidas, sus historias, su poesía, cómo llegaron a eso, y son nuestro combustible emocional. A mí, en realidad, si me pongo a pensar por la edad que tengo, me faltan todos. O sea, perdimos a los mejores, se nos fueron casi todos. Los más grandes artistas, poetas, asesinados, muertos, otros que igual escribir es trascender, ¿no? Escribir es trascender, y pasar la posta y por ahí atrás. Exactamente. Alguno claro, viene que nos... Totalmente, pero quiero decir que todos leímos poetas muertos, ¿no? Y escuchamos músicos que ya no están, pero son nuestra vida, son nuestra esencia. Y yo me apoyo mucho en eso, me apoyo mucho en esas vidas, en esas luchas, en tiempos en los que la lucha era otra cosa, ¿no? Se luchaba por ideales mucho más nobles, tal vez. Es un mundo mercantilizado, materializado. Cambiaron los tiempos. Yo no digo que esto va a ser siempre así, pero bueno, estamos atravesando un momento muy complejo en la humanidad. ¿Se escribe más y mejor cuando uno siente esa necesidad de cambiar o de denunciar? ¿Cuando duele? Sí, yo creo que sí. La respuesta es sí. Es una buena pregunta, pero sí, así a primera vista creo que sí. Creo que el dolor genera la necesidad de expresarse y genera la necesidad de pensar en ese dolor y de reflexionar. El dolor del mundo me refiero, no solamente en lo personal.
La injusticia, todo eso genera, de hecho, las grandes obras, ¿no? Son obras en poesía y en literatura en general, y en arte en general también, ¿no? El Guernica de Picasso, por ejemplo, así, que me pasó por la cabeza. Tremendo. Claro, claro que la guerra genera una conmoción interna en el ser humano que te da argumentos para decir lo que tenés que decir y que sale ese dolor expresado a través de la palabra. Las grandes obras literarias tienen mucho que ver con los hechos terribles que ha vivido la humanidad. Entonces sí creo, incluso en el amor, ¿no? Una ruptura genera poesía. Hay una cuestión, y muchas veces que se canta. Muchas veces que se canta, claro. Fíjate que las grandes canciones hablan, ¿no? de rupturas, del dolor, de la pérdida, de la ausencia, de extrañar a un amor, ¿no? En cambio, si bien hay muchas canciones también que hablan de un amor presente, pero bueno, es como un poco como dice esa frase, boca que besa no canta, ¿no? En cambio, cuando hay dolor hay una necesidad de expresarse, hay una necesidad y sí han salido grandes obras a partir de grandes dolores, ¿no? Y quiero que me hables un poquito del incendio absoluto. ¿Qué tiene? ¿Cómo agrupaste los poemas para esa antología? ¿Sí? Porque también el hecho de decir todo esto va junto. Y se tiene que llamar así. ¿Cómo hiciste para seleccionar? Bueno, está dividido en 3 capítulos. El primero habla en general habla de cuestiones sociales, este libro la edición estuvo a cargo de Gisela Antigua, una escritora que nació en Cuba y vive en Ecuador hace muchísimos años. Y ella me ayudó con la edición y la elección de los temas. Hay una primera parte en la cual hay temas sociales, está la infancia, está el dolor, está la guerra, está la paternidad, ¿no? Mía. Hay un montón de temas que tienen que ver con lo personal y con, insisto, la cuestión social y política. Y después hay una parte que habla de la muerte de mi viejo, que es del año... Yo ya venía escribiendo algunos poemas relacionados con la muerte en general, pero bueno, lo agrupo a partir de la muerte de mi viejo. Y hay una tercera parte que son poemas de amor. Y poemas de amor no correspondido, o amores rotos, amores terminados, no son poemas felices. De hecho se llama Campaneando tu retrato, ese capítulo, llamémosle capítulo o sección, que viene de Mi Noche Triste, el primer tango canción, ¿no? Me detengo largo rato campaneando tu retrato como cuando estabas vos. Y es un tipo, el yo poético es un tipo que extraña, que busca desesperadamente ese amor, que lucha para recuperarlo, que siempre hay una ruptura ahí en toda esa parte final. Y fue agrupado, creo que tiene que ver con también un recorrido y con mi experiencia personal, ¿no? A partir de ahí es la decisión tanto de Lisette como mía de llevar el libro a esa división de temas, a esa división temática. Y te pasa, porque es cierto que cada uno pone siempre algo de lo experiencial cuando escribe, ¿no? En todos los géneros. Pero ¿te pasa eso de a veces probar, hacer jugar a ese sujeto lírico con algo que en realidad no se sintió, pero decir, a ver, ¿qué pasa si pongo esto? Si cambio esta palabra, si le hago sentir esta cosa, si lo intensifico, si se lo quito. ¿Jugás cuando probás con eso? A la hora de corregir, claro, sí, todo el tiempo uno trata de darle vuelta al poema, de darle otro sentido. Creo que el poema debe tener diferentes sentidos y debe ser interpretado de diferentes maneras. No hay un sentido unívoco en el cual vos decís, está hablando de amor. De hecho hay un poema mío... Todos hablan de amor. Sí, está bien, sí, está bien, es verdad. Sí, el amor es el gran tema de la poesía. Y la poesía misma también, ¿no? Uno está hablando de poesía dentro del poema. Pero sí, claro, la poesía es experimental, debe ser experimental. Y ahí tiene toda una cuestión lúdica, y tiene toda una cuestión... creo que es el trabajo del poeta, básicamente, porque
que se te ocurra algo, ¿no? Que vos venís pensando en algo que te pasó, algo que viste, y te sale ese primer verso y después lo atás con otro y lo unís y le encontrás la vuelta. Y es por ahí no lo escribiste todavía, pero lo tenés en la cabeza y te está dando vuelta, te da vuelta hasta que lo soltás. Bueno, eso es como el primer impulso, pero eso no es escribir poesía, eso es una necesidad de manifestar lo que tenés, sacar para afuera lo que venís elaborando mentalmente y emocionalmente. Después viene la parte de escritura. Escribir un poema es básicamente darle estructura, construirlo, corregirlo, intentar al menos darle un sentido estético, una forma y trabajarlo, ¿no? Ahí está, me parece el trabajo del poeta, ¿no? La labor poética pasa por ahí. ¿Lo dejas descansar, te alejas Sí. o lo empezás a trabajar enseguida? No, lo dejo descansar y bastante tiempo. No sé quién decía que sus poemas, no me acuerdo qué poeta, parece que Eliot, que los metía en un cajón y lo dejaba un par de meses, sin mirar nada, quedaban ahí, y cuando los volvía a leer ya no se acordaba de lo que había escrito, pero se encontraba con eso le daba la posibilidad de verlos desde otro ángulo, o sea, los miraba como si fuera de otro. Exactamente, precisamente como si fuera de otro. Y cuando vos abrís esas carpetas, ese cajón, y te encontrás con tus poemas que querés sentarte a trabajar, ¿qué ves cuando te encontrás a ese Guillermo que escribió? A veces me sorprende, gratamente, a veces me lleva directamente a descartar ese poema porque digo, me habrá parecido bueno esto en su momento, es un espanto, o no tiene, lo veo que no tiene futuro, que gira sobre sí mismo, que es algo que se muerde la cola, digamos, lo que no llega a ningún lado, y lo descarto, o por ahí me quedo con un verso, con una frase. Yo tengo un archivo, yo trabajo en la computadora, no escribo a mano, salvo frasecitas sueltas que después las paso y tiro el papelito, no es que guardo, que tengo cuadernos. Entonces tengo un archivo, un Word, con ideas que se me ocurren, pero que no sé dónde meterlas, o sea, no encajan con nada, pero que están bien, versos que me gustan, que ya encontraré un sitio donde ya encontrarán su poema. Ya encontrarán su poema. Pero sí, a veces me pasa eso, a veces me sorprende y digo, esto está bueno, esto tiene sentido, y a veces no me gusta, yo tiro mucho más de lo que dejo. De hecho escribo muy poco, saco un libro cada 5 o 6 años con suerte. Bueno, pero de eso se trata. Sí, no me importa a mí demasiado. Podar. Sí, claro, podar y dejar. No tengo ningún apuro. Yo escribiré lo que escribiré, lo que me quede de vida y está bien, y ya está, digamos, no pasa nada. Pero aparte de una cuestión de tiempo, ¿no? Yo no trabajo de poeta, trabajo de las 6 y pico que me despierto, vuelvo a las casi 7 de la tarde. Bueno, me preparo, me baño, hago cosas, qué sé yo, y un ratito después de comer escribo ya con toda la energía agotada del día, y necesitas energía para escribir. Sí. Por eso creo que los mejores momentos creativos son o a la mañana, los fines de semana, o cuando estoy descansado, porque necesitas energía para escribir. Y cuando se dan esos encuentros de poetas, ¿te ha pasado de decir, bueno, me quedó esto y necesito escribir? ¿O tienen momentos de escritura? Algunos se retira y se espera porque esto lo tengo que apuntar en una servilleta. Pasan esas cosas, sí, a mí no me pasan. A veces, ¿sabes qué hago? Me mando WhatsApp a mí mismo, ¿no? Tengo esta herramienta, esta tecnología me permite. Antes cuando era pibe, tenía una libretita, yo siempre en el bolsillo de atrás, chiquita, porque nunca me gustaba andar con cosas en las manos, pero una libretita chiquita y un lapicito, entonces escribía, apuntaba en los colectivos, cosas que se me ocurrían. Bueno, ahora teniendo el teléfono uno escribe frases, versos que se me ocurren, que luego tal vez se conviertan en poemas. Y sí, me ha pasado de estar con gente, con poetas que por ahí se les ocurre algo en medio de una conversación y quieren apuntarlo, no quieren perderlo, ¿no? Como que ahora estamos hablando vos y yo, y surgen cosas que luego pueden convertirse en una idea, en un poema, en un verso. Yo con un verso ya soy feliz, aunque se me ocurre un buen verso ya me siento conforme y satisfecho.
Y se me dispararon un montón de preguntas en el medio y las dejé para después y ahora se las perdí. ¿Te acordás a qué situación fue la primera que te llevó a escribir? No que fue lo primero que escribiste, sino que en qué momento de tu vida dijiste tenés conciencia de haber necesitado escribir algo. Bueno, podemos ir a la prehistoria directamente, que es cuando recién cuando aprendí a escribir, o sea, a los 6 años o algo así, empecé a escribir cartitas para mi mamá, mi papá, todo eso siempre lo cuento, porque bueno, es realmente el inicio de lo más parecido a la poesía. Por supuesto que no eran poemas, pero sí eran cartitas muy emotivas, muy amorosas, declaraciones de amor. Y yo me di cuenta de lo que generaba eso, para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para un cumpleaños, con unos dibujitos, corazones. Y me di cuenta de lo que eso generaba en el otro, ¿no? El tema del poder de la palabra, es decir, pero yo escribí esta pavada y esta persona, mi papá o quien sea, se está emocionando. Yo me acuerdo, yo tenía una madrina que no podía tener hijos, era un matrimonio mayor, no podían tener hijos. Y recuerdo una conversación entre mi mamá y creo que mi tía, hablando de ese tema y de lo doloroso que era para un matrimonio de los años 70, estar casados hace tantos años y bueno, querían tener hijos, querían formar una familia, querían tener un hogar con hijos, ¿no? Como todo el mundo, qué sé yo, como todo matrimonio tradicional. Y para ella era un sufrimiento muy grande, ser estéril. Y yo escuchaba eso, tendría 6 años. Me parecía algo tan doloroso, ¿no? Y sufría porque la quería mucho a esa madrina. Bueno, y le escribí una cartita en el Día de la Madre diciéndole, yo me ofrezco como tu hijo, yo puedo ser tu hijo, o sea, puedo cumplir el papel de hijo, ¿no? A mis 6 años y vos sos mi mamá, le decía, vos también sos mi mamá, feliz día, madrina. Y se la doy en la mesa, estábamos todos por comer, entonces te escribí una cosita de la carta. Y ella empieza a leerlo así, se pone unos anteojos, y claro, un ataque de llanto, se emocionaron todos, y yo miraba y digo, ¿esto hice yo? Esto genera, ¿no? A partir de la palabra, a partir de una expresión que yo quise tener, unas palabras que quise tener con mi madrina, y creo que por eso te decía la prehistoria de la escritura, de mi escritura, fue cuando era tan chiquito, ahí entiendo lo que es la palabra, lo que es la emoción que genera. Y luego, bueno, obviamente, cuando uno es adolescente, que ya sí empecé a escribir, yo empecé a escribir poesía tal vez a mis 13 años, 12, 13, porque leía mucho. Yo leía Neruda, por ejemplo, cuando tenía 8 o 9 años. Leí, por supuesto, Crepuscular, los 20 poemas, ¿no? Después vinieron Residencia en la Tierra, que en ese momento no lo entendía. Luego sí, me parece el mejor libro de Neruda. Pero leía así, bueno, poemas de amor, leía Becker, me acuerdo. Cuando era adolescente, mi primera adolescencia. Y empiezo a escribir por amor, ¿no? Una chica, una compañerita, que escribía poemas. ¿Siempre poesía o también el género epistolar incursionaste? Bueno, cuando era muy chico me acuerdo que escribía cartas, sí, escribía cartas. Pero no como género, no como género. Empecé a escribir poesía imitando a Neruda, luego imitando a Vallejo. A Vallejo lo empiezo a leer a los 13 años, tal vez 14. Mi viejo tenía Poemas Humanos. Sí, pero me encantaba. Me gustaba más Poemas Humanos, que es un libro póstumo. Me gustaba más Los Heraldos Negros que Trilce, por ejemplo. Que si bien me gustaban muchos poemas de Trilce, luego pude asimilar, ¿no?, lo que significó Trilce para la poesía universal. Pero sí me influenció mucho, quería escribir como Vallejo, entonces usaba esas metáforas fuertes, raras, intensas, metafísica pura. Y así me fue pasando. Con los españoles lo mismo. Cuando empecé a leer a los grandes poetas españoles, sobre todo a Machado, tenía un acento español en mi poesía. Es inevitable. Hasta que cuando conocí a Gelman y a Bocanera, que los conozco de adolescente, ya te diría 15. Sí, 15, 16. Yo recuerdo que en el parque en Rivadavia compré, me parece que Violín y otras cuestiones, el primero de Gelman, y
si no me equivoco, Gotham, que es el tercero, me parece que Velorio del Sol, después viene Gotham. Creo que conseguí esos dos. Y conseguí, que lo encontré de casualidad, Polvo para Morder, de Bocanera, que creo que es del 85-86, así que yo tendría 16 años, o 15. Y ahí yo dije, listo, esto para mí, esto es lo que yo quiero. Yo quiero escribir así. No como ellos, pero sí con ese tono, ese acento, que tiene algo de tango, con esa fuerza, tiene, digamos, mucho de barrio, ¿no? De lo que yo sentía en ese momento, tiene mucho del alma humana, tiene mucho de lo social, ¿no? Tiene mucho amor, ¿no? Tiene mucho ese amor intenso. ¿Es un acto de justicia? Absolutamente, claro. Yo encontré eso, ¿no? Encontré ese acto de justicia, encontré tanto en Germán como y en tantos otros, por supuesto. No pueden decir, luego conocí a Olgo Orozco, también Olgo Orozco, dije, ay Dios mío, ¿qué es esto? Una cosa que era impresionante, ¿sabes? Pero sí, bueno, uno va con los años, ¿no? Yo tuve la suerte de leer poesía de muy chico. Conocí muchos poetas, muchísimos, te diría, no muchos, que han empezado a leer poesía y han empezado a escribir poesía de grandes. Tal vez a los 30, tal vez a los 40, ¿no? Que no está mal, nunca es tarde. Pero yo sí tuve la suerte de que a los 8 o 9 años ya había leído poesía y a los 10, a los 11 ya seguía y no paré nunca de leer poesía. Y fui descubriendo y sigo descubriendo, bueno, no se termina nunca. El mundo de la poesía es muy extenso y muy interesante. La primera vez que dijiste, bueno, esto es lo que yo quiero, por acá tiene que ir, pero la primera vez en que vos te leíste como la voz de Guillermo Bianchi, ¿cuándo fue? ¿O con qué fue? Yo creo que a los 30 y pico de años, y me parece que me ayudó mucho el taller de Laura Yazán, en el 2007, yo ya tenía 37. Porque yo, si bien tenía, insisto, un libro escrito de punta a punta y corregido, que andaba dando vueltas, que lo publico, no lo publico, pero no conocía a nadie yo, ¿no? ni sabía cómo era el procedimiento para publicar un libro, ni tampoco me interesaba demasiado. Estaba con otras cosas, eran tiempos difíciles, el laburo, tenía hijos pequeños, la peleaba todos los días, no estaba en el mundo de la poesía para nada, pero sí me encantaba, leía como loco y escribía. Y un día veo siempre lo cuento esto también, un afiche en mi barrio, yo vivía en Jontinasca, cuya característica del teléfono era la misma que la mía. Taller de poesía Laura Yazán, decía. Y la característica 4581, digo, bueno, debe ser por acá. En la época en que había teléfono. Había teléfono fijo, claro, yo creo que te hablo del 2007. Sí. Y digo, bueno, debe ser por acá cerca, me viene bien, porque yo la verdad que hasta medio que llego tarde, llego cansado, me viene bien si saca unas cuadras, pero igual me quiero fijar cómo escribe, de qué se trata. Y me acuerdo que entré en la página de ella, puse Laura Yazán en Google, entro en la página y dije, listo, quiero que me enseñe, que me ayude a escribir, que me ayude a corregir este libro, esta poeta, porque me pareció extraordinaria, me sigue pareciendo. Bueno, la llamé por teléfono y me dijo, tengo un taller los jueves, pero mandame algunas cosas porque hay un nivel ahí que ya venimos de hace años trabajando. Bueno, le mandé un mail y me dijo, venite los jueves, ¿vos podés? Sí, ¿cómo no? Así que empecé a ir. Y creo que ahí, no te digo que encontré mi voz, pero sí encontré mi lugar de pertenencia con ese grupo que es la Contracurva. Encontré mis amigos de la poesía y que de algún modo me ayudaron a encontrar esa voz, o al menos a pulirla, o al menos a reconocerla, o a identificarme con ella, ¿no? Pero sí, tal vez a los 30 y pico de años dije, esta es mi manera de escribir y acá estoy. Y no me quedo con eso, creo que uno tiene que ir. Bocanera tiene algo que es impresionante. Hay muy buenos poetas, no voy a nombrarlos, pero que escribieron toda su vida igual, ¿no? Que tienen una forma de escribir, engancharon, ¿no? una manera virtuosa, ¿no? Con grandes poemas, grandes metáforas, pero no los muevas de ahí. Bocanera, en cambio, o Gelman, ni hablar, los tipos en cada libro tienen una nueva impronta, tienen nuevas experimentaciones, descubrimientos, formas. Impresionante, sí, es impresionante. Ojalá yo pudiera tener esa capacidad de moverme en la poesía como ellos lo hacen.
Pero sí reconozco, bueno, obviamente uno va creciendo, uno va escribiendo distinto, pero sí reconozco que después de los 30 y pico de años recién entendí cuál era mi lugar en la poesía y qué es lo que quería decir. ¿Y cuáles son las imágenes o los recursos que son no negociables, que forman parte de tu escritura? Y a través de qué temáticas buscas expresarte. Porque ya dijiste, tiene que ver con lo social, con lo que sí, es como un acto de justicia. Sí. Y me mencionaste 3 temas que estructuran este último libro, pero a veces los intereses van cambiando. Sí. Y hay algo en nosotros, en todas las expresiones artísticas, que siempre permanece, que son parte de la huella digital, digamos, claro, del artista. Bueno, lo social, claro, los vínculos, la infancia, el paso del tiempo, la muerte, son temas, me parece que no se negocian, por lo menos para mí, yo no podría hablar de otra cosa. Yo no concibo, tal vez es una falencia, pero no quiero tener una poesía intelectual, no la pretendo. O sea, sí me gustaría saber más de temas con profundidad, saber de filosofía, me encantaría, ¿no? No tuve la posibilidad, leí lo que pude, digamos, ¿no? Pero me parece que eso no lo cambiaría. Me quedo con esos temas, me quedo con esa forma de decir, me quedo con la emoción, me quedo con lo confesional. En algunos casos me quedo con lo conversacional, en algunos casos, cuando no redunda por ahí en lo superficial. Pero sí, eso creo que no lo negocio, ¿no? Mi manera de decir y mi manera de ver el mundo, ¿no? Y de percibir los temas. ¿Nos vas a regalar una lectura Sí. de Guillermo Bianchi por Guillermo ¿Cómo no? Bianchi? Dale, vamos a leer, no se me ocurre a dónde apuntarlo, pero puedo leer un poco, por ahí un poema de cada capítulo, llamémosle. Bueno, a ver, voy a leer un poema, arranco, a ver, bueno, este poema lo leo siempre, porque creo que es necesario y que hay que leerlo este poema. Salvo que uno tenga mucho para leer, pero ahora voy a leer 2 o 3 poemas y creo que este es importante porque habla sobre los desaparecidos, habla sobre la historia de las madres de Plaza de Mayo, que, bueno, siempre hago esta misma introducción, más de uno ya lo habrá escuchado muchas veces, pero es inevitable. Ellas se empiezan a encontrar en los cuarteles, en las morgues, en las comisarías, en los hospitales, buscando a sus hijos, y se empiezan a reconocer. Vos te vi el otro día, sí, bueno, aquí busco a mi hijo, yo también. Entonces Azucena Villaflor las reúne y dice una frase que está en el poema que dice: todos los desaparecidos son nuestros hijos, busquemos juntos, juntas, busquémoslo, armemos, organicémonos, hagamos una asociación. Y ahí nace ella y otras fundadoras de Plaza de Mayo, de las madres, ahí nace la Asociación Madre de Plaza de Mayo y luego a ella la secuestran también y la arrojan en los vuelos de la muerte, al mar, ¿no? La torturan, la tiran al mar, que luego aparece en las costas, la entierran creo que en el cementerio de General de Valle, que es ahí en la costa, como NN. El equipo de antropología forense hacen una investigación, la reconoce a ella y a Palestrina y Careaga, otras madres, creo que a las monjas francesas también las habían arrojado en los mismos vuelos, y bueno, viene toda esa parte de la historia que tiene que ver con los juicios. El poema se llama La vida por delante y tiene esta frase: todos los desaparecidos son nuestros hijos. Azucena Villaflor. El hijo que me falta quería cambiar el mundo, con sus manos de arcilla, con su espada de palo. Bajo un cielo rabioso fue creciendo a pedazos, lloró de amor, quemó su pecho el aire despojado, la madrugada le tembló en los labios. Cuando se lo llevaron fui más madre que nunca, sosteniendo su rostro en el abismo. Supe que contra el miedo se lucha cuerpo a cuerpo, que el dolor envejece a sangre fría,
me volví árbol frente a la tormenta, me volví mar a golpe de naufragio. La vida por delante. Bueno, y te voy a leer un poema muy viejo es este. Yo tenía 20 y pico de años cuando escribí. El orden de las cosas. Los muros, los escombros me transmiten recuerdos. Obedezco al lenguaje del cristal que trepida, respondo al juramento desleal del relámpago. La simple observación de una canilla me provoca un intenso sentimiento de ahogo. El fuego vaticina mi futura memoria. Los relojes me llevan, de modo inevitable, a treparme a la copa de los árboles para lanzar mi aullido a la intemperie. Toda consternación me pertenece, toda felicidad me contradice. El silencio lastima mis oídos, contemplo horrorizado la belleza del día y percibo a mi sombra para no despistarme. Soy el ojo que rige mis bruscas mutaciones, el barco que establece sus propias tempestades. Todas las realidades me parecen ficticias, todas las utopías me resultan posibles. Era muy jovencito cuando lo escribí, hablando de utopías. Bueno, te leo uno más. Dale. A ver, hablando de... Bueno, este es un poema más reciente, se llama Asamblea. Y después te termino con uno de esta otra parte, de amor, digamos. Bueno, Asamblea. Hay más poetas que poemas, sentenció la cigarra. Hay menos miel que abejas, retrucó el saltamontes, descarnando una hoja espeluznada con su mandíbula de lata. Los poetas no entienden dónde termina el árbol y empieza el pájaro. Viven atravesados por la muerte, mueren atravesados por la vida, murmuraba la oruga venenosa. Hay que huir del noctámbulo, evitar al coprófago, desconfiar del esdrújulo, sugirió la polilla matutina, enfundada hasta el tórax en la serenidad de su crisálida. Nos espera una ausencia interminable, un insectario en el furgón del viento, repetía un pulgón alucinado. Hermanas, rompan filas, les ordenó la reina a sus hormigas. Antes de abandonar esta asamblea, recuerden que el poeta, como el escarabajo, carga miles de veces su propio peso. Y termino, vamos a leer un poema, bueno, vamos con este. También la pérdida, la mitad del todo. Tiene un epígrafe de Enrique Lin, gran poeta chileno, que dice, el amor no perdona a los que juegan con él. Haceme un sitio en el hueco de la mano, no gano nada con llorarte tanto, desenredarme de tu boca, sujetar mi animal en estampida, rodear tu espalda de ángel mancillado. No me dejes a solas delante de este espejo, donde la vida duerme su cansancio de estrellas, donde la muerte espera lustrando su esqueleto. Haceme un hueco en el sitio de tu mano, no gano nada con perderte tanto. Bueno, eso fue parte del incendio. Infinitas gracias. No, por favor, gracias.